Buenas tardes. Seguimos con esta sesión tan breve que hemos tenido en este día, ¿verdad? Yo les voy a presentar muy brevemente el resultado de 3 años de trabajo de edición de un texto breve antiguo, uno de los más antiguos con los que contamos. Es un proyecto interdisciplinario, en realidad, con un equipo con historiadores y personas de literatura, y nos hemos acercado al texto desde diferentes perspectivas. Yo, como lingüista, pues me ocupé del procesamiento lingüístico, de la edición del texto, y ahora estoy precisamente en el análisis del texto en cuanto a un material, digamos, un documento de evidencia lingüística de cómo era la lengua más o menos hace 120 años. Bien, este es un texto, el Evangelio según San Juan, que sabíamos que existía, ¿verdad? Se menciona en diferentes fuentes, pero por lo menos yo nunca lo había podido ver, trabajar, y fue gracias a Alejandra Bosa, mi colega de historia, que ella tenía este proyecto de investigación desde hace muchísimo tiempo pensado, gracias a que ella también había sido estudiante de Alonso Constella, y entonces ella sí tenía las fotocopias de el texto, que yo pude verlo por primera vez. Y bueno, luego resultó ser que el texto estaba incompleto, doña María Eugenia Bolsoni tenía la copia de Jack Wilson y no la proporcionó. Entonces es una historia ahí de ir rastreando un texto que en realidad es muchísimo más interesante de lo que yo pensaba, y en realidad ha dado un giro al proyecto, ¿verdad? En un principio pensábamos que el texto nos iba a servir para estudiar una especie de sincretismo religioso, ver cómo se conjugaba el universo religioso bíblico con el universo religioso judeocristiano. Sí hay algo de eso en el texto, claramente, pero pues no tanto como esperábamos, aunque yo como lingüista pues sí aprendí a aprovechar el texto y a verlo en sus dimensiones traductológicas y también de estudio de la estructura de la lengua de una manera que no me lo esperaba. Lo primero, pues como les decía, los agradecimientos a mi equipo de investigación, y aquí está presente Alejandra Bosa, a las asistentes que han trabajado conmigo en estos años, y aquí están presentes Rebeca Mayorga y Adriana Umaña, que han sido fundamentales y les agradezco montones. Doña María Eugenia, bueno, que no está aquí. Ali, como siempre, ¿verdad? Es el gran maestro nuestro de Bribri. Con Ali tuve que resolver muchísimas dudas, y además con don Franklin Morales, que es hablante de la variedad de Bribri, de Bribri de Amore, y con doña Carla Jara, que como ustedes saben, pues es la lingüista especialista y obviamente a la que acudía en algunas ocasiones. Bueno, aquí para contextualizar por qué este texto es tan importante, porque incluso yo al principio sin conocerlo decía, bueno, es una traducción, entonces, bueno, ¿qué tan relevante es una traducción? Además es traducción de un evangelio. Entonces, bueno, después de escuchar, ¿verdad? Incluso la charla de doña Carla, ¿verdad? Y de don Francisco, que eso es tradición cultural bribri. Entonces decir, bueno, pero esto es tradición cultural judeocristiana, aquí metida en un bribri y de todo. Entonces yo tenía mis reparos, pero en realidad, como les digo, he aprendido que el texto es muy, muy interesante, incluso desde una perspectiva puramente lingüística. Si lo que nosotros queremos ver es la estructura de la lengua, ya desde ahí es muy, muy interesante. Vista en el contexto, que también es un proyecto, estudiar el Evangelio me llevó a mí a meterme en la documentación del siglo XIX, que es en lo que estoy ahora totalmente imbuido, el Evangelio en diálogo con toda esa documentación de Gad, de Pittier, de Lehmann, de Gallini, etcétera, ¿verdad? Para aprovechar esa documentación histórica. Bueno, ¿qué era esa documentación histórica? Básicamente glosarios, ¿verdad? Lo sabemos muy bien, lo que recogió Till, lo que recogió Gad padre, por cierto, esto, ¿verdad? Aprendí con Alejandra que hay que decirlo, el que tradujo este texto es Guillermo Gad, hijo de William Gad, ¿verdad? El geólogo. Guillermo Gad es de madre Bribri, padre William Gad, y se crió en Talamanca, ¿verdad? Y era Bribri hablante nativo, además con un nivel de español sobresaliente y posiblemente hablante de inglés también, y posiblemente pues manejaba algo de francés, hasta donde sabemos, y posiblemente hablaba cabeca también. Entonces, en ese contexto, lo que teníamos, aparte de este texto, listados léxicos, algunas oraciones descontextualizadas que también cada vez voy aprendiendo a apreciarlas más porque son una fuente riquísima de información gramatical, por ejemplo. Algunos aspectos, digo yo ahí fonológicos, en realidad son más de tipo fonético, ¿verdad? Aquí hay una descripción suelta de cómo se pronuncia X sonido, pero es muy, muy vago. Y algunos datos gramaticales también. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos.
Pero textos, y nosotros sabemos muy bien en lingüística que nosotros necesitamos textos para acercarnos a la lengua y verle su complejidad, cómo funciona realmente, cómo está organizada gramaticalmente, por ejemplo, es el texto, donde podemos apreciarlo de verdad. Lo que tenemos son lo que Till llama poesías sagradas, pero eso no es bribri cotidiano, eso en realidad sería habla ritual, ¿verdad? Entonces, muy interesante, pero además tiene una especificidad particular. Las narraciones que recogió Pittier en Bribri, que esos sí son los textos más antiguos que hay de la lengua, que son los que estoy trabajando ahora, y el Evangelio según San Juan, que aparece publicado en 1905. Entonces, aunque ya el siglo XX en realidad corresponde a toda esa tradición decimonónica, ¿verdad? Y esa documentación de finales del siglo XIX. Lehmann dice en 1920, este texto es muy bienvenido para el estudio de la lengua bribri, a pesar de que la sintaxis está influida por la forma europea de pensamiento. Y aquí estos datos son muy interesantes. Primero, el mismo Lehmann reconoce que este es un texto fundamental, ya, y eso que Lehmann realiza su investigación sobre el bribri más o menos 5 años después de que se publique el Evangelio, o sea, estaba muy cercano. Ahora, para nosotros, 120 años después, pues ha adquirido una relevancia muchísimo más grande. Y es cierto lo que dice Lehmann, su sintaxis está influido por la forma europea de pensamiento. Eso yo lo entiendo de dos formas. Hay muchos calcos gramaticales del español en bribri, ¿verdad? Hay partes que incluso son tan metidas a la fuerza que son ininteligibles en bribri, y solo teniendo el texto base en español uno puede suponer que es lo que quiso decir, y otras partes de la traducción de verdad Gaps se lució. Y es una traducción funcional, dinámica, con pertinencia cultural y todo el asunto. Pero sí, entonces encontramos esos calcos y obviamente, pues, si por forma europea de pensamiento estamos pensando en el universo judío-cristiano, pues sí, claramente, ¿verdad? Es el Evangelio. Y Gap se preocupó por traducirlo de la forma más apegada posible al texto fuente original. Entonces, por eso no hay ese sincretismo, ¿verdad? Que suponíamos que podría haber. ¿Cuál es su relevancia? Es un testimonio histórico de la estructura de la lengua, claramente. ¿Sí? Pero es que es fuente original. Ya voy a hablar de eso. ¿Del inglés o qué? No, del español, ya voy a hablar de todo eso, sí. Y podemos también acercarnos ahí desde el punto de vista traductológico, obviamente, ¿verdad? Eso es algo que hemos hecho un poquito, y también desde el punto de vista de cómo se escribe por primera vez una lengua que no tiene tradición escrita, y sobre todo una tradición escrita, digamos, autóctona, por decirlo así, porque los investigadores del siglo XIX, pues sí, cada uno veía la forma de escribirla, pero aquí tenemos por primera vez, en principio, un hablante nativo escribiendo su propia lengua. Entonces, a nivel fonológico es interesantísimo porque obviamente escribe un montón de fenómenos que los otros investigadores pasaban por alto. Voy a seguir hablando todavía de esta relevancia y luego paso a lo que precisamente preguntó Mario. Bueno, el texto y su traducción, precisamente como les digo, bueno, aquí ya pueden ir viendo la forma en que escribe Gap. Es una escritura obviamente muy hispanizada, ¿verdad? Depende totalmente del alfabeto del español y de todos los recursos gráficos del español. Eso sí, utiliza un símbolo que es propio de él, que es este macrón inferior, ¿verdad? Este subrayado, esta virgulilla, para marcar la salida en algunos casos. Eso es muy de él, ¿verdad? Pittier la escribía, pero sobre la vocal, por ejemplo. Es Gabel que la escribe abajo. Y aquí lo que les presento es un ejemplo de esa traducción muy literal, ¿verdad? Cuando, digamos, es menos aprovechable, si se quiere, por lo menos para estudios gramaticales, porque básicamente está copiando la estructura del español. Entonces aquí se los pongo aquí como hace equivaler uno a uno, ¿verdad? Lo que está aquí en amarillo y lo que está en amarillo en español y en amarillo en bribri, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pone a funcionar cláusulas completivas en función de complemento directo del español, las hace funcionar a la fuerza, así en bribri también, aunque no casi con la estructura morfosintáctica del bribri. Pero en otros momentos, la más de las veces, diría yo dichosamente, hace una traducción funcional, dinámica, que realmente adapta el sentido con los recursos gramaticales y léxicos del bribri para que se entienda mejor. Este es un ejemplo, lo pongo aquí en verde. El texto original dice que ninguno que procure, eso es de la
de una vez lo digo, ¿verdad? El texto fuente que él utilizó fue posiblemente la versión de la Biblia Reina Valera de 1862, porque el texto fue traducido por encargo de la Sociedad Bíblica Británica, ¿verdad? Eran los protestantes los que querían esta traducción. Entonces, es un español arcaizante, ¿verdad? Por todo lado, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, dice ese versículo. Y Gab lo que introduce, me fijo aquí en la parte en verde, más o menos es algo así como: el que no quiera hacer las cosas correctamente o claramente se esconde. Entonces vean que ahí se alejó de esa, ¿verdad?, de la traducción literal, y realmente interpreta y lo expresa de una forma, digamos, más comprensible. Bueno, ¿cuál es el procesamiento lingüístico y la edición que yo realicé del texto? Es una edición que cuenta entonces con 5 partes para cada uno de los versículos. Son 21 capítulos, ¿verdad?, los que cuentan, los que tiene el Evangelio según San Juan, y cada versículo, entonces, en una primera fila, lo que van a encontrar es la transcripción del texto tal y como fue publicado, ¿verdad? Tratamos de buscar el manuscrito. Hubiera sido lo mejor, pero no lo hallamos. En la Sociedad Bíblica nos dijeron que ellos no guardan ese tipo de material, entonces pues ni modo, es la versión impresa, que tiene ciertas características y ciertos errores, obviamente. En la segunda fila es una traducción morfemática interlineal, las glosas del texto Bribri, ¿verdad? Luego en la tercera fila hay una versión al Bribri contemporáneo, pero sobre todo en términos de grafización, o sea, cómo escribimos el Bribri ahora, para que alguien que esté familiarizado con la forma en que se escribe ahora pueda acercarse al texto, porque la forma original de cómo está escrita se las trae, ¿verdad? Y en la cuarta fila es el texto fuente en español, la Reina Valera de 1862, y finalmente una quinta fila con lo que se llama una retrotraducción, es decir, entonces la traducción al español más o menos de lo que está dicho el Bribri, pero es una traducción muy apegada a la Reina Valera, ¿verdad? Esto es algo que fui puliendo en el proceso, porque al principio yo empecé a cambiar el vosotros por ustedes, por ejemplo, después dije, no, aquí estoy cometiendo un error, porque muchas personas pueden pensar entonces que aquí hay más diferencias de las que realmente hay. Entonces dije, no, es una traducción que debe apegarse a cómo está escrito en la Reina Valera, y solamente cambiando aquellos aspectos que sí son distintos de cómo están traducidos. Bueno, esto es muy rápido para que lo vean. En cuanto a grafización, ¿verdad? ¿Cuáles son las equivalencias que hace, qué empleo de las grafizaciones, de las letras y de los diacríticos encontramos en Gab, ¿verdad? Es esto que tienen en la última fila. Hay algunos aspectos muy interesantes, por ejemplo, la representación de la oclusividad total, el saltillo con H, ¿verdad? Eso es muy Gab, no lo hace sistemáticamente, ¿verdad? También eso es de por sí una característica que vamos a encontrar en el texto, que hay mucha asistematicidad en las soluciones de escritura. Y además, esa sistematicidad, bueno, la podemos ver aquí en textos, ¿verdad? Que les puse 2 ejemplos que para mí son muy claros de cómo va cambiando la forma en que escribe. Entonces, por ejemplo, aquí está hablando de tu lecho, ¿verdad? Tu cama, en el texto original. Levántate, toma tu lecho y anda. Obviamente es la parte donde se resucita a Lázaro, ¿sí? Y entonces, Paco, ¿verdad? Tu lecho, tu cama, ¿verdad? Vean que en 3 versículos más o menos seguidos, en donde aparece más o menos el mismo texto, Gab escribe diferente. Fíjense en la parte que está en celeste, ¿verdad? Entonces el primero le pone, entonces, vean que tilde, H final y la marca de nasalidad. En la segunda ya no le puso, en el versículo 5:11, la marca de nasalidad, pero sí le puso la tilde, y en la tercera ya no le puso la marca de nasalidad ni la tilde, ¿verdad? Entonces eso no lo encontramos recurrentemente. O por ejemplo este ejemplo, ¿verdad?, que es interesantísimo también, la posposición a de en, ¿verdad?, la locativa, en un mismo versículo, es una misma línea, ¿verdad?, que dice en el original, en hebreo, en griego y en latín, y él pone entonces la primera a con la virgulilla nasal, perfecto, la segunda sin la virgulilla nasal y le pone la H, ¿verdad?, que en principio lo usa para el saltillo, pero también aparece en otros casos, y en la segunda ya no la tercera ya no le pone nada, ¿verdad? Un proceso ahí de quitarle adornos que hace, ¿verdad? Entonces, eso no lo encontramos en el texto, y eso también complica un poco su acercamiento.
Y hay muchos errores también de mecanografiado, diríamos. Es decir, obviamente Gab escribió este texto a mano. Y aquí otra figura en la que no me meteré, ¿verdad? Francisco de Paula Castells, que fue como el que estuvo encargado, el que sirvió de mediador entre la sociedad bíblica y Gab para traducir el texto. Castells no sabía nada de Biblia ni no trabajaba, él andaba traduciendo la Biblia, ¿verdad? Trabajó también en Guatemala con lenguas mayas, pero bueno, fue comisionado para eso. Y entonces él se acompañó a Gab en alguna parte del proceso, por ejemplo, para revisar la traducción. Entonces, digamos, ya Gab traducía todo el versículo, parte del texto, y entonces Castel agarraba la Biblia en inglés, ¿verdad? Y le pedía a Gab que le tradujera al español lo que él había, pues, bueno, al español, tal vez al inglés, no sé, eso si no es claro el texto que tenemos, y le decía que tradujera lo que había dicho Bribri para cotejarlo con el texto, ¿verdad? Y ver si la traducción era apegada, ¿verdad? Pero no tenía otra forma de saberlo. Pero además, y esto es lo más interesante en cuanto a esto, que el texto lo mecanografió Castells, ¿verdad? A partir del manuscrito de Gab. Yo sospecho que nunca le enseñó el resultado a Gab, porque Gab hubiera detectado un montón de errores, sobre todo que un montón de U's, Castells las interpretó como N's y N's las interpretó como U. Al principio, cuando yo empecé a trabajar el texto, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? No entendía. Y aquí hay un buen ejemplo, ¿verdad? Este versículo, cuando está con la samaritana Jesús, ¿verdad? Le dice, díjole, ve, lava los ojos en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado, y fue entonces y lo lavó y volvió viendo. Bueno, aquí está la traducción de Gab, y vean en negrita arriba donde dice vanos quo y después inos quo, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué es eso tan extraño? Escrito ya en Bribri, como lo haríamos ahora abajo, vean ahí, el vanos quo es va, wu, squo, ¿verdad? Literalmente como lava tu cara, ¿verdad? Lávate la cara, pero vean ahí tenemos un cambio de u por l, la palabra es irreconocible, si no es en ese contexto, vanos, y después en inos quo, que en realidad es i, wu, squo, lavó su cara, ¿verdad? Se lavó la cara. Entonces, con eso hay que lidiar también en el texto, es ese montón de errores de malas interpretaciones de las letras. Y aquí lo paso muy rápido, no voy a explicar eso nada más para que vean las delicias, los que son de lingüística, de lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en términos de grafización, se puede hacer un análisis detallado de toda la grafización de Gab, cuáles son las alternancias, cuáles son sus soluciones propias, fenómenos fonológicos que para mí son muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo, bueno, ahora se me va la palabra, pero había una palabra que tenía saltillo interno, y en la documentación histórica no lo representa, ¿verdad? Y además el saltillo, que los que han estudiado Bribri saben que pues en Bribri, por lo menos contemporáneo, se pronuncia final de enunciado, ¿no? La palabra aislada, final de palabra, nada más, no los internos. Pero resulta ser que hay una pista gráfica en Gab que muestra que sí, o era muy gato en fonología, ¿verdad? Y decía, ahí está, aunque no suene, o sí lo pronunciaba y pone el saltillo interno, ¿verdad? Y hay muchísima más presencia del saltillo de lo que uno esperaría, digamos, ahora, ¿verdad? De saltillos internos en la oración y todo. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden estudiar. A nivel de, y aquí se los muestro, esta es la segmentación que yo hago, esto es lo que nos encanta a los lingüistas y lo que se nos va la vida, ¿verdad? Etiquetando textos. Entonces, bueno, ahí tienen el texto original. La segunda es el texto de Lehmann, porque Lehmann trabajó un fragmento del Evangelio, pero Lehmann tiene la costumbre de cambiar las cosas, ¿verdad? De cambiar incluso la grafización. Entonces, por ejemplo, no le parecía que se pudiera escribir Kewe como lo escribió Gab, entonces le pone sus propios diacríticos y de todo. Entonces, por eso es que los datos de Lehmann tienen ese problema de que pueda haberlos alterado. Y me pasa también con lo que recogió de Gallini, ¿verdad? Le cambia cosas. Pero bueno, aquí está ya mi etiquetación, mis glosas, ¿verdad? Con toda el instrumental lingüístico, ¿verdad? De glosas gramaticales y todo el asunto. Y más ejemplos. Muy bien, y ya para ir cerrando. Ejemplos de cómo se puede aprovechar el texto en estructura de la lengua. Ya en otras ocasiones he mostrado más bien la aproximación traductológica,
¿verdad? Entonces eso es una parte muy linda, efectivamente, por ejemplo, ver equivalencias funcionales y culturales, entonces que esto lo traduce, por ejemplo, el desierto más bien como el bosque, ¿verdad? O la selva, etc. Pero ahora me voy a centrar más bien en lo puramente estructural, pues es una charla de vinil, de gramática y de fonología. Entonces, fenómenos fonológicos y morfofonológicos que podemos estudiar en el Evangelio. Ya ir viendo, por ejemplo, el debilitamiento de la vocal con tono bajo en sílaba no final, perdón, pero es así de técnico la descripción, ¿verdad? Pero esas vocales que caen, por ejemplo, aquí en Sibus Témara, ¿verdad? Para traducir profeta, ya hay esa caída de ese tipo de vocales, pero menos de lo que, ¿verdad?, uno podría ver en textos contemporáneos. Entonces, el fenómeno de cambio estaba en marcha, pero no estaba tan avanzado como ahora. Por ejemplo, vocales esas iniciales que la de akeke, ¿verdad?, que es predominante la pronunciación o la escritura akeke con esa vocal inicial más que keke, ¿verdad?, en Gab. La neutralización de A nasal en favor de O nasal, más bien eso es... Pero, o sea, cuesta que escriba una A nasal. Casi todo es O nasal, más bien, y eso, sí, ¿verdad? Es una sorpresa, suponiendo que eso es bribri de amure, ¿verdad? Y no de la variedad coromeña, que sería la más avanzada en este cambio lingüístico. Eso es en lo que estoy ahora, ¿verdad? En esa parte, ¿verdad? De ver todas esas cosas súper interesantes, ¿verdad? Y un montón más de fonología que no, porque quiero un poquito de gramática. Para que vean fenómenos gramaticales interesantes. Aquí hay un sufijo de finalidad que no está descrito. Bueno, yo no sé, Carla, si me lo perdí en tu gramática, ¿verdad? Pero no se lo encontré ni en Voxenda ni en la gramática de Carla Jara, ¿verdad? Lo que no quiere decir que no esté reconocido, porque sí está etiquetado, ¿verdad? En texto, ¿verdad? Pero no está descrito específicamente como este es el sufijo para marcar finalidad en los verbos. Y mi colega Luis Cerrato se lo empezó a encontrar en textos de Salitre, no sé, ¿verdad? De Salitre. Y después resulta ser que me lo empiezo a encontrar yo con bastante frecuencia en el Evangelio. ¿Ah? ¿No? Ok, aquí les pongo. Ok, en caso te aparece. Ok, perfecto. Pero bueno, aquí ya tenemos evidencia de algo, ¿verdad? Gramatical interesante, o por ejemplo, algo también, la posposición de dativo para marcar el participante dativo, digamos, el complemento indirecto, diríamos en español o algo así, que sí existe en documentos y sí está, ¿verdad?, reconocido con la forma IA, pero creo que aparece muchísimo más ahora ¿no? En el Evangelio es todo lo contrario, ¿verdad? Es IA, esa forma por todo lado. Entonces nos muestra también una forma, digamos, que ha ido cambiando bastante en estos más de 100 años. Y para mí ya lo que muestra con diferencia el tener la posibilidad de examinar la gramática de la lengua en un texto propiamente, porque va a tener fenómenos gramaticales que no vamos a encontrar en oraciones aisladas, por ejemplo, y obviamente en las descripciones del siglo XIX se les pasaba por alto cualquier detalle, digamos, de gramática en el discurso, ¿verdad? Esto es una de las consultas que yo le hice a doña Carla, porque cuando me empieza a mí a aparecer este E demostrativo que tiene muchas funciones en Bribri, pero yo no me esperaba, vean ustedes aquí el ejemplo, está marcado ahí con celeste, porque ahí, digamos, traduciendo literalmente lo que dice es como que es I, y después S, y después se sigue, ¿verdad? Y yo, pero ¿por qué esos dos demostrativos juntos? O el demostrativo E junto con un nombre propio, cosas que yo no entendía, ¿verdad? Y doña Carla me decía, y aquí les remito a la publicación, este E también puede funcionar como un marcador topicalizador. Y ya con esa perspectiva lo empiezo a observar en el texto, que aparece muchas veces, y es muy interesante porque efectivamente se muestra su función topicalizadora. Vean aquí lo que él está traduciendo, es verdaderamente este es el profeta. Y entonces él traduce precisamente con marcado como tópico, es el profeta, ¿verdad? Bueno, digo, esto solo lo podemos encontrar en discurso, ¿verdad? Y discurso de un hablante nativo, obviamente. Entonces, para eso es muy rico. Y el último ejemplo de gramática, la construcción desiderativa, cómo marcar, digamos, el querer, ¿verdad? Oraciones equivalentes a querer
o desear, lo que Constenla llamaba el modo optativo. Bueno, esta es la descripción de Constenla. ¿Por qué remito a Constenla? Porque la descripción de Constenla en principio sería la de la variedad de Amurrio, ¿verdad? Que es la que en teoría como punto de partida estamos suponiendo que era la de Gaba. Bueno, Constenla lo describe con el sufijo acu y que eso se le pone al verbo, ¿verdad? Ese sufijo, y después el participante deseante, el que desea, se codifica mediante una frase posposicional que es el poseedor, hígado y la posposición a, en, ¿verdad? Como decir, entonces, en el hígado de tal cosa, y así ese es el participante deseante, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos en Gaba? De 23 oraciones en las que aparece esta construcción desiderativa, utiliza 22 veces el sufijo ac, no acu, solamente 2 veces acu, y además de eso, es una frase nominal, es decir, no lleva la posposición en, lo que dice es el hígado, no en el hígado, sino el hígado. Y en los 23 casos, es decir, no es un error de que se le haya perdido ahí la posposición, y además de eso, después las oraciones de Gallini de finales del siglo XIX me confirman a mí que parece ser que esa era la construcción de esa época, ¿verdad? Más bien. Entonces aquí tienen un ejemplo. Pero ahora procuráis matarme, y vean cómo entonces pone a, que sería vosotros, digamos, ustedes, en el hígado, bueno, ahí vean es en, pero escrito con U, por el error este que les decía de maquinografiado, y entonces lo que está diciendo, digamos, literalmente es, pero ahora vuestro hígado me desea matar, algo así, ¿verdad? Y sin esa posposición, es decir, que el Evangelio nos dice, obviamente hay mucha continuidad, es el Bribri que conocemos en esta época, pero también tiene un montón de sorpresas, ¿verdad? No me meto con lo léxico porque también este es otro universo. Y nada más les presento ahora cómo quedó finalmente ¿me ayudas? Cómo quedó finalmente entonces el texto que ya está en diagramación, ¿verdad? Entonces, como les digo, fueron 3 años de trabajo de la vida, ¿verdad? Y aquí tengo que agradecer públicamente a la Vicerrectoría de Docencia porque yo pude hacer esto gracias a la licencia sabática que tuve el semestre pasado, que es cuando hice el 80% del trabajo. Sin eso, yo estaría aquí hablando todavía del primer versículo, yo creo. Eso es una portada que no va a hacer, pero bueno. Vamos con el mouse. No. Bueno, ahí dice algo raro, pero ya. Como les decía, aquí está el texto presentado con las 5 filas para cada versículo, ¿verdad? Entonces, ahí digamos que está pensado, y esto fue una solicitud de mis compañeros del equipo de investigación para que fuera aprovechable, entonces, tanto para el que quiere aproximarse a la estructura del Bribri propiamente, entonces la segunda fila es la que está ahí, ¿verdad? El análisis propiamente de lo que está dicho en Bribri, pero el que quiere más bien acercarse de cómo se escribe el Bribri contemporáneo, o el que no quiere acercarse desde el Bribri, sino quiere quedarse solo con el español, pues bueno, ahí tiene la última, ¿verdad? Que es lo que dice la Reina Valera y qué es lo que dice la retrotraducción, ¿verdad? Finalmente. Y eso es el texto que creo que son como 300 páginas. Así es. Pues tu tiempo no voy a hacerlo. Sonó muy bíblico además. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Bueno, tengo un comentario, Carlos, AC, yo le llamo el desiderativo, es el mismo, o sea, por ejemplo, Yeshkak Uriki, que es la forma que en Bribri se dice, quiero ir al baño, se dice Yeshkak Uriki, que es, quiero ir, Shkak es ir, con este ac final desiderativo, y Uriki es afuera. Dice así, dale, ¿no dije? Sí. Ese es el mismo ac que estás hablando, o sea. Es el mismo ac.
pero sí, totalmente. Sí, en español, entonces. Exactamente. También tengo una pregunta lingüística para Ali. Entonces, cuando alguien dice como llena, Bedalir, ahí es decirativo. No, pero Usted duele en mi hígado. no, pero es que ahí no está, Usted duele. no está ese sufijo a. No está conjugado en desiderativos. Ahí No es está. imperfecto. Llena, Bedalir. Bedalir, tú dueles en mi hígado. Sí, tú duele. Darir, doler, Ajá. que usted llena en mi hígado. En mi hígado. ¿Verdad? En mi hígado usted duele. Pero no está ese. No, no. es en desiderativa. No, es que no se lo. Aquí siempre va a ser el equivalente al español, digamos, de querer más infinitivo, Sí. digamos, ¿verdad? Pues quiero tal cosa. Y el que desea, en principio se codifica con esa frase posposicional. Habría que ver si en Bribri contemporáneo se puede quitar esa a, ¿verdad? Que yo no sé si se podría. Y si no, para mí es interesante, ¿verdad? Bueno, ahora es una hipótesis que surgía ahora hablando con Luis, de que si es efectivamente esa transformación, yo diría que fue por, ¿cómo dicen en lingüística diacrónica cuando se copia se pasa una estructura o un calco, ¿verdad? O nada, no, pero hay otra. Analogía, una analogía gramatical por esas estructuras con en a que aparecen, ¿verdad? Con otro montón de verbos. No sé. ¿Alguna otra consulta? Si no, pues muchas gracias, Carlos.